Nuestro primer invitado en esta noche de jueves es el portavoz del Grupo de Gobierno y además es el concejal responsable de Hacienda, motivo por el que esta noche vamos a conversar con Luis Carlos Salcedo. Señor Salcedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Una concejalía como es Hacienda que está durante todo el año con mucha actividad, pero ahora que están a punto de aprobar los presupuestos, pues más todavía, ¿no? Bueno, sí que es cierto que es una concejalía que la verdad ha tenido mucha actividad desde el principio de la legislatura. He de recordar que una de las primeras medidas que tomó este equipo de gobierno fue precisamente la bajada de algunos impuestos, como fue el de las plusvalías de un 95%, el máximo permitido por ley, como fue el propio tipo de gravamen en el IBI, porque creíamos y considerábamos que los ciudadanos de Medina del Campo, y así lo dijimos en nuestro programa electoral, soportaban mucha presión fiscal y lo bajamos al 0,78, estaba en el 0,80%. Dejando de ingresar alrededor de 220.000 euros, o sea, el esfuerzo por parte del consistorio y del equipo de gobierno fue bastante mayúsculo en este sentido, porque lo sencillo hubiera sido dejarlo del mismo tipo de gravamen y de esa manera ingresar 220.000 euros más para poder hacer ciertas cuestiones dentro del ayuntamiento. Pero nosotros creemos firmemente en la bajada de impuestos, creemos que es una de las fórmulas, no la única, pero una de las fórmulas para incentivar que Medina del Campo sea atractiva fiscalmente, tanto para empresas como para emprendedores, como no para el propio ciudadano y el propio medinense. Habla usted de 220.000 euros, que es, a grandes rasgos, lo que va a aumentar precisamente, yo creo, que el nuevo presupuesto, ¿no? Porque estaba en torno a los 18 millones hace 2 años, el de 2018, estamos ahora hablando de 18.200.000 euros, más o menos, ¿o no? El primer borrador que presentamos en diciembre, antes de la crisis del COVID-19, el presupuesto rondaba, las cifras exactas no me di cuenta, pero rondaba alrededor de los 18.400.000 euros. Y en este segundo borrador que hemos presentado, el presupuesto ha bajado alrededor de 200.000 euros, ha quedado en 18.200.000 euros, debido principalmente a todas esas tasas que hemos dejado de ingresar, todas esas devoluciones que tenemos que hacer por el servicio no prestado debido a la suspensión de las diferentes actividades que se han realizado, de piscinas, campus de los niños, etcétera, etcétera, que evidentemente hay que devolver un servicio que no se ha podido prestar debido a la crisis sanitaria. La bajada de 200.000 euros es significativa, es importante. Estamos trabajando con el resto de grupos políticos en ese borrador de presupuestos, que es un documento base en el que intentaremos aportar todas las iniciativas de todos los grupos políticos. No puede ser de otra forma, tiene que ser un presupuesto muy consensuado, muy específico precisamente para este momento en el que estamos viviendo, para poder ayudar, como no puede ser de otra forma, a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas empresas, sin olvidarnos que nosotros no tenemos competencias directas en materia de empleo. Y he de decir y recalcar este asunto porque a nivel legal nos van a dejar hasta donde nos van a dejar. Y precisamente ayer o antes de ayer hubo una nota de prensa por parte de la Junta de Castilla y León en la que solicitó a las entidades locales que no hubiera duplicidad en las subvenciones para todos aquellos autónomos y aquellos sectores que hayan sufrido la crisis sanitaria. Esa duplicidad no se puede dar por ambas administraciones y es por ese motivo por el que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que tenemos las competencias que tenemos. No obstante, además con el señor alcalde a la cabeza, y es una instrucción que ha dado a este concejal de Hacienda, haremos los máximos esfuerzos para que todos esos autónomos, pequeñas empresas, como decía antes, podamos salir cuanto antes y volver a nuestra normalidad incluso más. Creo que esto nos tiene que hacer más fuertes, tenemos que demostrar una vez más, como lo hemos demostrado a lo largo de la historia de nuestra villa, que Medina del Campo y sus ciudadanos somos gente recia y que vamos a salir de esta más fortalecidos. Ahora hablamos de los presupuestos, pero antes quería tratar un tema que preocupa mucho a gran parte de los vecinos. Yo no sé si es por desconocimiento de los propios vecinos, por un error del ayuntamiento, pero el caso que hay personas que han visto cómo en sus impuestos de vehículos, recordar, pues se ha incrementado un tanto por ciento, ¿no? Y bueno, pues no saben el por qué. ¿Está usted enterado de todo este tema, de esta cuestión? No, realmente no ha habido ningún incremento de ningún tipo de impuesto. De hecho, como te decía al principio de la entrevista, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, lo que ha hecho ha sido bajar la mayoría de los impuestos
que había en el ayuntamiento. Todavía tendremos que ir dándole una vuelta para seguir en esa línea, pero sí que es cierto que hemos bajado, como te comentaba antes, plusvalías, IBI, ICIO, etcétera, etcétera. El impuesto de vehículos de tracción motor, en esta ocasión no le tocamos, pero debido a la crisis sanitaria se tenía que pagar desde el 3 de febrero hasta el 6 de abril. Cuando estalla el estado de alarma, consideramos desde Gestión Tributaria y desde el Ayuntamiento que para facilitar y sobre todo para ser más flexibles con el ciudadano en un momento tan complicado como la crisis sanitaria, aplazábamos un mes más el pago de ese impuesto, es decir, del 6 de abril al 5 de mayo. Con lo cual, el ciudadano y el contribuyente ha tenido desde el 3 de febrero hasta el 5 de mayo para pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Sí que es cierto que son tiempos de incertidumbre, hemos intentado publicitarlo e informar a la ciudadanía, pero hay a lo mejor algunas personas que no se han enterado y les ha llegado el recibo y lo han pagado fuera de plazo del 5 de mayo, que es un mes más que el plazo de un año ordinario. Es decir, con lo cual, además he de decir que influye mucho en las cuentas del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene un calendario fiscal para no perder liquidez y poder pagar todas esas cuestiones como la limpieza, los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento, todo el gasto corriente que supone un ayuntamiento y una administración como la de Mina del Campo. El esfuerzo es grande por parte de Gestión Tributaria, no obstante es el momento de hacer ese tipo de esfuerzos, pero sí que es cierto que hemos tenido desde el 3 de febrero hasta el 5 de mayo con la prórroga que hicimos del impuesto para pagar el impuesto en periodo voluntario. A partir del 5 de mayo ya vendría con apremio, pero como se ha hecho siempre, con el apremio del 5%. Entonces, creo entender que cualquier otro año, por ejemplo, un vecino, si el día 6 de abril paga el impuesto, tendría esa parte de, digamos, bueno, pues... Si cualquier otro año, si el 7 de abril. 7 de abril, bueno, digo, tendría que ser con un premio del 5%. Sí, sí, pero este año ha habido un mes de demora, que el grupo de gobierno, bueno, así lo ha tenido bien, entonces los que se han pasado ya del 6 son los que tienen esa parte. Efectivamente. Bueno, para que no haya ningún tipo de error en los vecinos de Medina, que, bueno, pues toda la gente está un poco, bueno, es que me están cobrando ahora la tracción de vehículos con algo de subida, de, bueno, pues que sepan ustedes por qué es. Presupuestos, ¿cuándo se van a aprobar? Porque llevamos ya casi 3 años con los mismos presupuestos. Se aprobaron el 18, se presentaron, me imagino que el 17, estamos en el 20 y todavía no... Efectivamente. Bueno, en el último pleno ordinario que tuvimos se presentó una moción en la que todos los grupos políticos la votamos con unanimidad y además ya hemos tenido la primera reunión y la primera comisión que formamos en la que el compromiso era aprobar los presupuestos, unos presupuestos además de contingencia debido a la crisis sanitaria, en el mes de junio. El viernes, mañana precisamente, tendremos esa segunda reunión en la que tendremos las diferentes propuestas, iremos haciendo el encaje en ese documento base que tenemos, que es el borrador presentado por el equipo de gobierno, y esperemos que en junio ya tengamos esos ansiados presupuestos. Porque además he de decir que si antes los presupuestos eran necesarios, ahora son imprescindibles. Porque, como bien decías, Javier, los presupuestos vienen prorrogados desde el 2018. Este equipo de gobierno, nada más llegar, entre otras muchas cosas, se puso a trabajar en el primer borrador de presupuestos. Lo presentó en diciembre, después de casi 30 reuniones con los diferentes grupos políticos, llegando a un acuerdo con el Grupo Municipal de Ciudadanos. Íbamos a llevar los presupuestos precisamente en el pleno de marzo, y bueno, no se pudo celebrar, como todos sabemos, por el estallido del estado de alarma, por el Real Decreto del 14 de marzo. Bueno, esta vez entiendo que sí que tiene que ser. Creo que, insisto, que esta vez ya no es necesario. Yo antes hablaba de unos presupuestos necesarios para Medina del Campo, yo ahora hablo de unos presupuestos imprescindibles para Medina del Campo. O sea que sí o sí hay que aprobarles. Yo entiendo que sí. ¿Qué fecha va a ser el pleno? ¿El pleno del mes de junio, 24 de junio? El pleno ordinario sería el 24 de junio. La moción sí que es cierto, y además es una cuestión que debatimos por cuestiones de tiempo para hacer las comisiones pertinentes, que tiene que ir previamente delimitado por esas comisiones de Hacienda. Los tiempos andamos muy justos, no obstante sí que tenemos el compromiso firme, todos los grupos políticos, de hacerlo en el mes de junio. Si no pudiera ser en el ordinario del 24, pues posiblemente el 30 de junio, que es martes, haríamos ese pleno de presupuestos extraordinario para poder tener unos presupuestos para Medina del Campo.
Antes usted comentaba que van a tener que devolver parte de lo pagado ya por los vecinos, porque alguna persona llegó a pagar durante todo un año, por ejemplo, las piscinas, durante 3 meses en principio, más lo que venga, que no va a poder utilizarlas. ¿Hay mucho dinero que tiene usted que devolver? ¿Una cuantía importante? ¿O? Ahora mismo la cuantía exacta no la tengo en este momento, pero sí, bueno, evidentemente todos los servicios que no han podido ser prestados por parte de este ayuntamiento tenemos que devolver al ciudadano, como no puede ser de otra forma. Un servicio no disfrutado, evidentemente tendremos que devolverlo. En todos los ámbitos del ayuntamiento, ya sea en cultura, en deportes, en los famosos campus o campamentos de Semana Santa que no se pudieron realizar. Había ya personas que habían abonado esa cuantía, entonces habrá que hacer la devolución y de hecho los servicios económicos están trabajando precisamente en los expedientes para la devolución del mismo y estoy seguro que ya más de un ciudadano ha recibido la devolución de esa cuantía. A mí lo que me llama la atención es que estamos 3 meses sin poder utilizar el coche y tenemos que pagar la parte proporcional del seguro. O sea, 3 meses sin utilizar un coche y hemos pagado 3 meses de seguro. Ahora vamos a pagar 3 meses de ITV, porque parece ser que pues, se lo van a poner el día que casi empezó el estado de alarma. Rodaje de vehículos. 3 meses sin utilizar los coches, pagamos el rodaje de vehículos. O sea que, pues se lo voy a explicar muy fácil. Los impuestos municipales están divididos en impuestos, que vienen marcados por ley del gobierno, y por tasas, que sí que son tasas municipales y que tenemos potestad para suprimirlas, subirlas, bajarlas, etcétera, etcétera. Y por poner un ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica es un impuesto regulado por ley en el que el ayuntamiento no tiene potestad de eliminarlo ni de prorratearlo. Sí tiene cierta potestad en subirlo o bajarlo, pero no en eliminarlo, ni suspenderlo, ni prorratearlo. En cambio, las tasas, la tasa de terrazas, por poner un ejemplo gráfico, sí tiene el ayuntamiento potestad de eliminar dicha tasa, de suspenderla, de bajarla y de subirla, como no, y de prorratearlo. Los impuestos no lo podemos hacer porque por ley está estipulado así. Impuestos son el IBI, el ICIO, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y luego las tasas municipales, como puede ser la tasa de terrazas, sí tenemos potestad para poder suspenderlo, prorratearlo, en este caso se ha suspendido para favorecer a un sector que ha sido muy dañado en esta crisis sanitaria a nivel económico, como es la hostelería. Yo no sé si ustedes han suprimido durante 2 meses la hora, la zona azul, y no han recibido ningún dinero. Ahora las terrazas, que tampoco van a percibir nada, se van a ver los presupuestos un poco ahí alterados, ¿no? Bueno, las arcas municipales, el bolsillo del concejal de Hacienda, ¿no? Efectivamente. La crisis, en este caso, no solo ha llegado a los autónomos, no solamente ha llegado a los empresarios, no solo ha llegado a aquel trabajador que ha tenido que estar en ERTE o que tiene que estar en ERTE, sino que ha llegado también a las administraciones locales. Precisamente por ese motivo, en el último pleno se solicitó por parte del Partido Popular, y en el que fue aprobada además esa moción, de que el gobierno, que estaba coqueteando con quitar el superávit a los ayuntamientos, no nos quitaran ese superávit. Creo que ahora más que nunca necesitamos ese superávit para el Ayuntamiento de Medina del Campo, y ahora más que nunca además necesitamos utilizarlo como creamos nosotros conveniente, porque el superávit siempre se ha podido utilizar bajo unos baremos que pone el gobierno, pero siempre en inversiones financieramente sostenibles. Nosotros en este caso no solo queremos invertir en inversiones financieramente sostenibles, sino también en otras cuestiones y poder utilizar ese superávit precisamente para la reactivación económica de nuestra villa. Estoy recibiendo también un comunicado de prensa, precisamente del Ayuntamiento, que nos habla que del Gabinete de la Alcaldía se remiten archivos para la devolución de las entradas de las obras de teatro y sesiones de la 33 Semana de Cine afectadas por el COVID-19. O sea que, efectivamente, Semana de Cine, instalaciones deportivas, como antes estábamos comentando. Como estábamos comentando, bueno, pues efectivamente nosotros tuvimos que suspender la Semana de Cine el 12 de marzo, es decir, que nos adelantamos e incluso alguno tachó al señor alcalde de que cómo podía suspender la Semana de Cine a mitad de la Semana de Cine, y se vio. Ahora es muy fácil verlo, pero había que situarse en ese 12 de marzo en el que todavía no sabíamos si iba a haber estado de alarma, no iba a haber estado de alarma, etcétera, etcétera.
y el propio señor alcalde nos reunió a todos los portavoces de todos los grupos políticos, nos puso encima de la mesa que él consideraba que era un problema importante el tema del COVID, y en Medina del Campo nos adelantamos tanto al Gobierno de la Nación como a muchos municipios y ciudades que todavía, hasta que no hubo el estado de alarma, no suspendieron sus actividades. Nosotros sí, las suspendimos. Bueno, pues ese es un claro ejemplo en el que tendremos que devolver aquellas entradas y aquella parte proporcional de los abonos de la Semana de Cine que fue suspendida. Estaba echando un vistazo a esas notas de prensa que ustedes nos suelen enviar y vemos que ya se ha convocado el programa Conciliamos de verano 2020. Vamos poco a poco tomando la normalidad, y yo soy de los que digo que a lo mejor muchas veces los ayuntamientos, los alcaldes o portavoces se adelantan a los acontecimientos, es decir, vamos a suspender la Semana Renacentista, y a lo mejor dentro de 2 meses y medio, pues a lo mejor tampoco había que haberla suspendido, o sí, ¿no? Es muy fácil de hablar a todo lo pasado, como decimos, ¿no? Pero hay que mirar un poco por a largo plazo. San Antolín, lo mismo, ¿se va a suspender, no se va a suspender? Bueno, aquí voy a ser muy claro, y además no voy a resolver ninguna duda del ciudadano, ni del televidente, ni de usted mismo. Estamos en un estado excepcional, como todos sabemos, algo que yo no voy a descubrir aquí, porque todos sabemos lo que estamos pasando con la crisis del COVID-19. Nosotros tenemos que ser, desde el equipo de gobierno, muy cautos, muy comedidos, muy calmados a la hora de tomar decisiones. No podemos aventurarnos a la hora de tomar una decisión firme en cuanto, en este caso, a Feria Renacentista, o en este caso San Antolín, que me comentabas. La Feria Renacentista, ¿por qué se ha suspendido? Porque precisamente las asociaciones, que son el alma de esa Feria Renacentista, no veían muy viable hacer la Feria Renacentista, dadas sus características. No hay nada más que ver la Plaza Mayor, cómo se pone con los puestos, cómo nos cruzamos gente, cómo viene gente de fuera, y creo que era muy precipitado. De hecho, voy a poner un ejemplo muy gráfico. Hay que recordar que el mayor evento del mundo son los Juegos Olímpicos. Los propios Juegos Olímpicos se han suspendido y se han aplazado para el año que viene. Vamos a ser comedidos, vamos a intentar no tener una recaída, vamos a intentar ir poco a poco. También, por otra parte, consideramos que la mejor reactivación económica es volver a la normalidad cuanto antes, debido principalmente al impacto económico que tiene Medina del Campo, Feria Renacentista y San Antolín. Creemos que es importante. Sí que es cierto que había una directriz que a partir del hasta el 15 de agosto no se celebrará nada. Evidentemente la Feria Renacentista es después del 15 de agosto, pero prácticamente a las puertas, con lo cual era muy precipitado. Además lleva una preparación previa de muchos meses. Por tanto, hemos considerado que, no nosotros, no el equipo de gobierno, las propias asociaciones en consenso con el equipo de gobierno, que no era momento de celebrar la Feria Renacentista, que sí que lo haremos en el 21. Esperemos que tengamos ya vuelta a la normalidad para el próximo año 21. En cuanto a San Antolín, que me preguntabas, pues estamos siendo igual de comedidos que hemos sido con la Feria Renacentista. Es verdad que hemos rebajado en ese borrador de presupuestos hasta 40.000 euros, porque lo que tenemos muy claro, o parece ser, que el San Antolín, desde luego, en caso de celebrarse, no podrá ser como está siendo, como ha sido o como conocemos un San Antolín, es decir, no podremos tener un gran concierto en la Plaza Mayor, no podremos tener a lo mejor una gran orquesta en la Plaza Mayor en el que se aglutina muchas personas, pero a lo mejor sí que podemos hacer pequeñas discomovidas en las que no se aglutine tanta gente y pueda haber. O a lo mejor tenemos que suspender definitivamente San Antolín. Claro, dirán, es que no ha respondido si va a haber San Antolín o no. Insisto, vamos a ser comedidos, vamos a ir paso a paso. Estamos, si no me equivoco, a 3 o 4 de junio, a 4 de junio. Estamos hoy, jueves 4 de junio. 4 de junio, jueves 4 de junio. Vamos a ir paso a paso, vamos a ver cómo van desarrollándose las fases, las diferentes fases de desescalada, y a partir de ahí llegaremos a un momento en que tendremos que decidir. Pero de momento vamos a reunirnos con las asociaciones, vamos a ver cómo va evolucionando el tema de la crisis sanitaria y poco a poco veremos qué decisión finalmente tomamos. Es verdad que los ayuntamientos no quieren dar ese paso de suspensión, pero por ejemplo, que hemos conocido, Cuéllar, sus fiestas coinciden con Medina, van a esperar a la última hora para decir si hay fiestas o no. Creen que se van a poder celebrar. Valladolid, 3/4 de lo mismo. No quiere decir que se suspendan las fiestas, están ahí esperando un poco
No, vamos a suspenderlas, como pasó por ejemplo con las fallas, que enseguida las fallas se suspendieron y demás. Entonces, son cautos a la hora de suspender. Bueno, vamos a suponer que se suspenden las fiestas. Hablamos de 400.000 euros, más o menos, Semana Renacentista, San Antolín, sí. ¿no? ¿En qué se van a invertir? Porque claro, en el plan de reactivación, habrá que invertirles en algo, ¿no? En el plan de reactivación económica para Medina del Campo. Ahora mismo tenemos 3 líneas básicas en ese borrador, en el que nos gustaría irle dando una vuelta y si se puede arañar algún euro más, dotarlo de más presupuesto. Tenemos un plan de empleo por 92.000 euros, un plan de reactivación económica por 130.000 y un plan de mantenimiento de infraestructuras por 100.000, con un total de 322.000 euros. Si ese plan de choque que tenemos, además de las aportaciones del resto de grupos políticos, lo podemos dotar de más dinero, desde luego que lo destinaremos para ello, precisamente. La crisis sanitaria, actualmente, a día de hoy, a fecha de hoy, cómo está siendo Medina? Porque estamos conociendo que apenas hay casos de ingresos en el hospital, seguimos con esos 27 fallecidos que había hace unos días. Pues gracias a Dios, la verdad es que en Medina del Campo no hemos sido duramente golpeados. Seguramente que algo bien habremos hecho, y no solamente la administración local, que también. Desde el minuto 1 estuvimos desinfectando todas las calles, desde el minuto 1 se suspendieron todos los eventos, cuando nadie les había suspendido, como decía anteriormente, y la verdad es que hemos sido muy responsables los ciudadanos, la administración local y nuestro gobierno también, pero es que nuestros convecinos han sido muy responsables tomando todas las medidas en el 99% de los ciudadanos. Siempre hay algún cafre, pero bueno, desde luego que el ejemplo que ha dado Medina del Campo creo que es digno de admirar y de ver, y por eso además hay que agradecérselo, ese esfuerzo que no es tan fácil. Ha habido gente que ha estado 50 días encerradas en su casa y eso no es sencillo. Los seres humanos no estamos para estar encerrados en 4 paredes, y la verdad es que la gente lo ha hecho con una máxima responsabilidad y sin rechistar, y ha demostrado que Medina del Campo es lo que ha demostrado a lo largo de toda su historia, que somos gente de verdad recia y responsable. Damos cierta garantía porque es verdad que apenas conocemos casos aquí en Medina, por lo tanto es una zona tranquila para estar. Dentro de una semana, poco más, se cumple un año desde que ustedes llegaron al gobierno. Habrá tiempo de analizar, ¿no? Y tendremos nuestros debates cuando podamos aquí juntarnos, más gente y demás, más compañeros. ¿Qué balance rápido podemos hacer de este año? Un año que precisamente ha estado marcado, ¿no?, por estos últimos meses. Bueno, pues un año difícil y complicado. Y seguramente que el COVID-19 sea el gran culpable de que sea difícil y complicado. Difícil y complicado porque nosotros entramos en un ayuntamiento con una serie de problemas. Teníamos, de recordarlo, un problema serio con la policía local. Teníamos un problema serio con la limpieza, con la empresa de la limpieza y de recogida de residuos sólidos. Teníamos un problema serio a través de la policía local de si se podría o no, por las medidas de seguridad, celebrar la feria renacentista y San Antolín. De eso nos tenemos que recordar. Teníamos un problema serio que no teníamos media maratón, que creo que es un evento deportivo el más significativo que hay en Medina del Campo. Y bueno, pues poco a poco hemos ido solucionando todos esos problemas, tanto en personal como en diferentes cuestiones, como la recogida de residuos sólidos, que ojo, era un pliego de condiciones ya presentado por el equipo de gobierno anterior, pero que estaba muy atascado administrativamente con 2 recursos de 2 empresas. Finalmente, y además fueron unas negociaciones que llevó el propio alcalde de primera mano, se pudo desatascar y el 1 de diciembre empezó a funcionar la nueva empresa. Sí que es cierto que a lo mejor, no lo sé, veremos en los próximos meses la adaptación de la nueva empresa. Creemos que poco a poco se va poniendo al día, que cada vez Medina del Campo está más limpia, y creo que son cuestiones que a lo mejor no son muy tangibles para el ciudadano, pero son problemas que se han solucionado desde dentro, muy importantes porque, insisto, ya nadie nos acordamos de muchas cosas que sucedían hace un año, pero que han sido resueltas precisamente por este equipo de gobierno. ¿Está mejor Medina del Campo ahora que hace 365 días, cuando ustedes llegaron al ayuntamiento? Bueno, es una pregunta difícil debido a que hemos tenido una pandemia mundial y quizás no estábamos preparados para afrontar una pandemia mundial.
pero desde luego que lo que sí que puedo decir es que lo que es el ayuntamiento en sí y la administración local, al menos es más cercana al ciudadano, al menos ha desatascado todos esos problemas que te comentaba, al menos hemos bajado impuestos como prometimos en menos de un año y al menos vamos avanzando. Sí que es verdad que esta crisis sanitaria pues nos ha desbordado quizás un poco a todos y nos ha paralizado un poco el devenir normal, pero bueno, estoy convencido, convencidísimo, que con la ilusión, con el trabajo, con la cercanía que tiene este equipo de gobierno, con sus ciudadanos, vamos a ir sacando adelante todos esos proyectos que teníamos presentados en un programa electoral y por el que fue confiado a nosotros la gran mayoría de los ciudadanos. No tendremos mayoría plenaria o parlamentaria, pero desde luego que sí fuimos de largo el partido político más votado. Para concluir, ¿cuándo saldremos de esta? ¿Cuándo veremos a Medina del Campo igual que estaba hace 4 meses? Bueno, pues yo entiendo por todo lo que leo en prensa y por todas las informaciones que vienen desde el Gobierno central y de las comunidades autónomas, que entiendo que por lo menos hasta final de año no volveremos a una cierta normalidad, es decir, hasta el 21 no volveremos a una cierta normalidad. Todo este año 2020 entiendo que será un año de adaptación a este proceso, por llamarlo de alguna manera, y entiendo que en el 21 ya intentaremos, al menos si sanitariamente es posible, volver a cierta normalidad y sobre todo a esa recuperación económica que tanto nos obsesiona este equipo de gobierno. Año 2020, año perdido, pero hombre, yo supongo que algo habremos aprendido de él, ¿no?, de este año. Bueno, siempre que los seres humanos nos caemos, aprendemos más que cuando vamos corriendo mucho. Sí. A la hora de levantarse aprenderemos de los errores, aprenderemos de cuestiones que estaban sobrevenidas y que no conocíamos, y estoy convencido que esto nos hará más fuertes a todos. Luis Carlos Salcedo, portavoz del Grupo de Gobierno, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros, por habernos atendido aquí en nuestra casa. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.